Lucas capítulo 9, verso 21, verso 23, perdón, y 24. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Por lo regular, no le pongo yo títulos a las predicaciones, pero en esta mañana le he puesto un título a esta enseñanza. Y el título que le puse es una pregunta. Y la pregunta es: ¿qué tanto te está costando? Ese título, que esa manera de pregunta, en realidad, al estar meditando en esta palabra, no lo hice pensando en la congregación, primeramente, sino lo hice pensando en mí, al estar meditando la palabra de Dios y el estar mirando el costo, ¿verdad?, de seguir a Jesucristo. Yo mismo me preguntaba a mí, me decía: ¿qué tanto te está costando? Porque todo tiene un precio, ¿verdad? Irremediablemente todo nos cuesta. Económicamente, en nuestros esfuerzos físicos, en nuestra voluntad, pagamos un precio prácticamente por todo. La ropa que traemos puesta en esta mañana, pagamos un precio por ella. Al formar una familia, un hogar, al tener una esposa, al tener hijos, es una gran bendición, ¿verdad? Y muchos de nosotros lo anhelábamos, sin embargo, nos cuesta, pagamos un precio por ello. Claro que económicamente, pero más que todo eso, y sabemos los que tenemos la bendición de haber formado una familia, sabemos que nos cuesta mucho más que solamente el aspecto económico. El tener una carrera, el estar en la escuela, obviamente cuesta dinero, pero los que están estudiando al momento de hoy saben que hay un precio que pagar. El tener un trabajo, una ocupación, el querer tener un mejor trabajo que el que tienes en este momento, te cuesta un precio. Todas estas cosas y muchas más en las que pudiéramos nosotros en esta mañana hacer una lista, nos daríamos cuenta que cuestan. No existe tal cosa como que venimos a este mundo, comenzamos a crecer y la vida es fácil, regalada, ¿verdad? Nos damos cuenta inmediatamente que todo tiene un precio. El Señor Jesucristo está hablando aquí con sus discípulos precisamente de un precio que había que pagar. Y sí, todas estas cosas que hemos mencionado y las cosas que están en este mundo y cosas por las que en realidad debe de ser así, ¿verdad? Tenemos que esforzarnos, tenemos que pagar un costo por las cosas en este mundo, pero si estas cosas son así, ¿qué podemos decir de seguir a Jesús, de servir a Cristo, de estar dispuestos a seguir sus pisadas? El punto aquí, hermanos, antes de entrar de lleno en la meditación de estos dos versículos que hemos leído y que vamos a estar mirando, el punto aquí es la información que recibimos, ¿verdad? Lo que nos dicen a nosotros previo a nosotros seguir las pisadas de el Señor Jesucristo. Porque han pasado prácticamente un poco más de 2000 años desde que el Señor Jesús apareció en este mundo y comenzó a predicar el Evangelio. Entonces, irremediablemente las palabras o las enseñanzas de Jesús a lo largo del tiempo tienden a diluirse, ¿verdad? O tendemos nosotros a pensar tal vez que en aquellos tiempos eran unas las demandas
y en este tiempo que vivimos son otras. Sin embargo, nosotros lo que estamos mirando aquí de los labios de nuestro Señor Jesucristo, que el escritor Lucas pone estas palabras en los labios del Señor Jesús, es precisamente el establecimiento de el costo por seguir a Jesús. Si nosotros leemos desde el verso 21, en donde mi Biblia aquí dice Jesús anuncia su muerte, y en los tres pasajes paralelos que podemos mirar en Mateo capítulo 16, verso 21, y en Marcos capítulo 8, verso 31, donde se nos dicen estas palabras también. Previo a estas palabras están otras palabras de nuestro Señor Jesucristo, donde Él está anunciando su muerte, ¿verdad? Aquí en el texto que tenemos en nuestra Biblia abierta dice: pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. No solamente en estos tres pasajes paralelos están estas palabras de Jesús anunciando su muerte, sino en otras partes más, inclusive aquí en este mismo capítulo, en el versículo 44, Jesús vuelve a anunciar una vez más su muerte. Eso nos dice a nosotros que Jesús sabía a lo que venía a este mundo, que no fue de manera, la palabra que usó ahorita nuestro hermano Enrique, de manera fortuita, en la que Jesús fue apresado y llevado a la cruz, ¿verdad? Es decir, que Jesús no vino a este mundo pensando en la posibilidad de que corría el riesgo de ser apresado. Lo que nosotros debemos de entender es que Jesús sabía a lo que venía, que era consciente de eso, que voluntariamente el Señor Jesús vino a este mundo sabiendo que iba a morir. Él mismo puso su vida por nosotros en la cruz del Calvario y lo hizo de manera voluntaria. Esto quiere decir también que el Señor Jesús, cuando habló las palabras que siguen enseguida, en el verso 23, el Señor Jesús estaba pidiendo a sus discípulos algo que Él mismo iba a hacer. Es decir, que no solamente eran palabras, ¿verdad? Que no solamente era una enseñanza al aire, ¿verdad? Y que Él mismo no estuviera dispuesto a hacerlas. O que estuviera dispuesto, ¿no? Pero con la posibilidad de que tal vez no fuera necesario pasar por ciertas cosas, sino que el mismo Señor Jesucristo, con su misma vida, con su mismo ejemplo del sufrimiento, ¿verdad? Y la humillación que Él iba a pasar en la cruz del Calvario. Entonces, hablando estas palabras, el Señor Jesús les dice en el verso 23, dice: y decía a todos, después de hablar estas palabras, es necesario que yo entregue mi vida en la cruz del Calvario y al tercer día resucite. Después de estas palabras, el Señor Jesús comenzó a enseñar a sus discípulos y decía a todos. Pero en realidad no solamente a sus discípulos, porque aquí nos dice que a todos, ¿verdad? En Mateo, en Marcos capítulo 8, verso 31, dice que decía a la gente y a sus discípulos. Esta aclaración es para que nosotros pensemos que no solamente eran palabras para un cierto grupo de personas, ¿verdad? Específicas, a las que hacía estas demandas específicas únicamente para ellos, sino que era para todos. El llamado al discipulado del Señor Jesucristo, y que iba a tener un gran costo, era para todos. Todos tenían la necesidad de escuchar estas palabras. De hecho, todos debían escuchar estas palabras, porque era una situación literalmente de vida o de muerte. Cuando nosotros
escuchamos el Evangelio, escuchamos una predicación del Evangelio, escuchamos las palabras del Evangelio, tenemos que entender que son palabras que traen consecuencias para nuestras vidas de vida o de muerte. Es lo que dice el verso 24, ¿verdad? Adelantándonos un poco, donde dice: todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. O sea, palabras de vida o de muerte para todas las personas. Y este mensaje del Señor Jesús era este que acabamos de leer hace unos momentos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Estas palabras las hemos repetido mucho, ¿verdad? Nosotros mismos las conocemos. De hecho, no es la primera vez que predico basándome en estos textos, ni siquiera en esta congregación, antes de ser pastor. En otras ocasiones he predicado acerca de este texto, porque es un texto que nosotros no podemos agotar. Es un texto que queda abierto siempre, que tiene una profundidad bien tremenda al escuchar estas palabras de la negación, ¿verdad? De tomar la cruz y seguir a Jesucristo. No la podemos explicar solamente en unas cuantas palabras y el asunto queda concluido. ¿Por qué? Porque nosotros nos damos cuenta en nuestra propia vida personal que no hay una negación en nosotros perfecta y total, ¿verdad? En un momento, ni en un año, ni en dos. Nos damos cuenta con el tiempo que hay cosas en las que todavía nosotros estamos aferrados a ellas y que no hemos tenido una disposición a negarnos a ellas. Entonces estas palabras de Jesús son tremendamente profundas, ¿verdad? Porque ¿qué entendemos nosotros cuando el Señor Jesús les dice a todas las personas que les estaban escuchando en ese momento: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme? Estas palabras que Jesús menciona, si alguno quiere venir en pos de mí, eran palabras familiares para los discípulos, porque era un llamado de un maestro para sus discípulos. Por la calle se podían mirar maestros judíos, rabinos, con discípulos que le seguían literalmente detrás de ellos. Entonces Jesús, cuando estaba diciéndole a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere ser un aprendiz mío de las enseñanzas que yo he venido a traer, pues he aquí, podemos decir, las condiciones o los requisitos. Y lo primero que el Señor menciona es: niéguese a sí mismo. Más adelante va a decir: tome su cruz cada día, pero antes de tomar la cruz hay un requisito muy importante que el Señor dice, y es la negación. ¿Qué es la negación? ¿Qué significa negarse a sí mismo? Porque es clara la frase, ¿verdad? Niéguese a sí mismo. El Señor Jesús, conociendo nuestra naturaleza humana, pecaminosa en gran manera, egoísta en gran manera, centrados en nosotros mismos, ¿verdad? De una y de mil maneras. Aún cuando procuramos hacer el bien, cuando procuramos servir a otras personas, muchas veces estamos pensando en nosotros mismos, ¿verdad? Somos pecadores, somos egoístas, tenemos tantas cosas en nuestra vida que no están bien, en nuestra propia naturaleza humana. Entonces lo que el Señor Jesús está diciendo, pues niégate esas cosas a tu naturaleza perversa, humana, caída. Dile que no. Niégate a ti mismo. El mismo Señor Jesucristo, sabemos que vino en un cuerpo humano, un ser humano como nosotros, 100% humano, pero también 100% Dios. Antes de ir a la cruz del Calvario, antes de Él mismo tomar
la cruz literalmente y ir a morir en ella una noche antes en el huerto del Getsemaní, en Lucas capítulo 5, verso 23, 27 y 28. Recordemos la oración que Jesús hizo, ¿verdad? Esa oración tan impactante al Padre previo a ir a la cruz. El Señor diciendo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. El Señor Jesús sabía, repito, que iba a ir a la cruz y sabía la muerte que iba a padecer, sabía que a eso venía. Sin embargo, en el momento previo de que eso sucediera, el Señor hace una oración al Padre: Señor, si es posible, si hubiera otra manera, pasa de mí esta copa. Pero inmediatamente el Señor dice: pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Solamente para aclarar, porque algunos no tienen muy claro esto, otros lo sabemos ya. Pero el Señor Jesús, al estar orando estas palabras en el huerto de Getsemaní, no estaba pidiéndole al Padre que le librara del dolor, que le librara de lo humillante que iba a ser aquello, que lo librara de la muerte tan cruel que iba a sufrir en la cruz. No era eso lo que el Señor estaba sufriendo, ¿verdad? Sabía lo que iba a sufrir, sino sabía lo que iba a pasar en esa cruz. Que Él, siendo un hombre santo, perfecto, que no conocía el pecado, que había sido tentado, ¿verdad? Como dice la carta a los Hebreos, pero sin pecado. Y que ahí en la cruz del Calvario, por causa de ese pecado, se iba a romper por unos instantes la comunión que el Hijo había tenido con el Padre por una eternidad. Y eso para Él era el trago más amargo que podía pasar. Y precisamente en ese momento el Señor, en esas oraciones, sabiendo eso, por un momento el Señor dice: Señor, Padre, si es posible, líbrame de esa situación, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. La negación a nosotros mismos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ya nos hemos negado, hemos recibido la palabra del Señor de que debemos nosotros de decirnos no a nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza carnal, que nos llama continuamente a ir en una dirección contraria a la voluntad de Dios. Pero eso no es suficiente todavía, sino que el Señor Jesús dice: tome su cruz cada día y sígame. Recordemos que Jesús no había ido a la cruz todavía. Los discípulos no sabían lo que era Jesús crucificado. Nosotros sabemos lo que es Jesús crucificado, ¿verdad? Escuchamos la palabra cruz y sabemos inmediatamente de lo que las referencias hacia donde nos llevan, ¿no? A Jesús crucificado en una cruz. Tenemos una cruz aquí muy, muy bonita que el hermano Enrique nos hizo el favor un día de hacer para tener aquí, no meramente como un adorno, sino como un recordatorio para nosotros, lo que debemos de pensar y saber lo que es la cruz de Jesucristo. Pero lo que sí sabían los discípulos era lo que significaba la cruz. La cruz significaba un hombre condenado a muerte, un hombre que era obligado a cargar una cruz por cierto camino y llevarla hasta el lugar donde iba a ser ejecutado, a morir. Y no solamente una muerte normal, sino una muerte cruenta. La crucifixión era una de las muertes más dolorosas y más humillantes que podía existir. Al estar platicando, ciertas personas podían mirar continuamente condenados a muerte cargando una cruz, ¿verdad? Llevando en su cuerpo la cruz hasta el punto donde iban a ser ejecutados, y para ellos era familiar esto. Entonces, escuchar las palabras de Jesús, ¿verdad? Si alguno quiere ser mi discípulo, quiere seguirme,
¿Quieres que yo sea tu maestro? ¿Quieres ser mi seguidor? Bueno, niégate a ti mismo, ya no seas tú. Esa naturaleza pecaminosa, ¿verdad?, que hay en ti, todos nosotros sabemos cuál es esa naturaleza, nuestras tendencias, ¿verdad? Porque no todos somos iguales, algunos tenemos ciertas preferencias, ¿no?, por ciertas maneras de vivir. Debemos de entender que cuando nosotros entregamos nuestras vidas al Señor, Él nos pone en nosotros una nueva naturaleza que tiende, ¿verdad? Debe de tender hacia Dios y nos lleva a buscar las cosas de arriba, como dice Colosenses capítulo 3, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nos lleva a tener hambre por la palabra, nos lleva a buscar a Dios en oración, pero la vieja naturaleza pecaminosa, esa nos lleva hacia otra dirección completamente contraria a esa nueva naturaleza que Dios nos da. Entonces el Señor Jesús le está diciendo a todos aquellos que querían venir en pos de Él, niéguense a sí mismos. Enseguida tomen su cruz. Y aquellos hombres, al escuchar esa palabra, inmediatamente venía a ellos la imagen del hombre condenado a muerte, que de una manera obligada, llevaba esa cruz, y que Jesús les estaba diciendo que ellos voluntariamente deberían de tomar esa cruz. El Señor Jesús está hablando estas palabras en un sentido literal y en un sentido figurado. El apóstol Pedro años más adelante, murió crucificado, murió en una cruz. Muchos de los discípulos que decidieron seguir a Jesús como su maestro, murieron crucificados. En las primeras persecuciones de la iglesia cristiana, en el primer siglo, muchos cristianos murieron crucificados. Entonces era un llamado literal, ¿verdad? Pueden terminar, así como va aquel hombre cargando esa cruz, por causa de seguirme a mí, pueden terminar así, colgados en una cruz, como más tarde el mismo Señor Jesucristo también terminó. Pero en el sentido figurado, ¿qué significa la cruz para nosotros? No estoy en contra de que alguien compre una cadena con una cruz colgando, ¿verdad?, de oro o de plata. Tampoco unos aretes con una cruz, pero quiero decirles que en aquellos tiempos a nadie se le ocurriría tomar ese símbolo como un adorno. La cruz, hermanos, era una vergüenza, era un oprobio, algo que nadie en su sano juicio desearía para su propia vida. Estamos hablando, hermanos, de lo que significa seguir a Jesús. Y vamos a ver cómo podemos conectar, ¿verdad?, estas palabras tan drásticas, tan duras, cómo las podemos nosotros conectar para nosotros mismos en este tiempo que nosotros estamos viviendo. Pero es necesario que nosotros entendamos lo que para ellos significaba, lo que sus oídos estaban escuchando y cómo ellos estaban procesando aquellas palabras que Jesús les estaba diciendo. En primer lugar, ellos sabían que el llamado al discipulado era algo sumamente serio, que había un costo que pagar. Antes de conocer a Jesús, ellos sabían que el discipulado que ellos conocían en aquellos tiempos, el seguir a un maestro, era un discipulado costoso. No era ir unas horas a la escuela, tomar algunas clases, ¿verdad? Depende a cómo se me facilite más, ¿no? Era seguir, de tiempo completo prácticamente a su maestro y andar en pos de él a donde quiera que él iba. Cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos, cuando llamó a Pedro, cuando llamó a su hermano Andrés, que dice que estaban echando las redes en el mar, el Señor Jesús pasó y les dijo: vengan en pos de mí, que los voy a hacer pescadores de hombres. Dice que aquellos hombres, dejando las redes,
le siguieron. Más adelante encontró a Juan, a su hermano Santiago, le dijo las mismas palabras, estaban remendando las redes. Vengan en pos de mí. Aquellos hombres, dice que dejándolo todo, dejando a su padre, fueron en pos de Jesús. Otro de sus discípulos, Mateo, llamado Leví, cuando el Señor Jesús pasó por donde estaba él sentado en la mesa de los tributos y le dice, sígueme. Dice que aquel hombre, levantándose de la silla y dejándolo todo, le siguió. Esa es la imagen que ellos tenían del discipulado y la imagen que venía a sus mentes cuando Jesús les estaba diciendo, si quieren venir en pos de mí. Sabían que era algo serio. Pero cuando añade estas palabras, ¿verdad? Niéguense, tomen su cruz cada día y síganme. Estaba poniéndole un costo todavía mucho más alto a ese llamado que Jesús les estaba haciendo. ¿Qué significa la cruz cuando Jesús les menciona a ellos específicamente que tomaran su cruz? Si miramos Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 9, vamos a poder mirar el significado que tiene, que debe de tener para nosotros como cristianos la cruz de Cristo. Les decía hace unos momentos, si decidimos, ¿verdad?, por alguna razón comprar algún adorno que tenga una cruz, está bien, pero debemos de saber lo que esto significa. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 9. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aquí tenemos primeramente la negación de Cristo, que Jesús se negó a sí mismo al no considerar, dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, la cruz de nuestro Señor Jesucristo significa obediencia, significa humillación, significa sufrimiento y significa muerte. ¿A qué nos llama Jesús a nosotros? ¿O a qué llamó? Primeramente estamos mirando a los discípulos, ¿a qué los llamó? ¿A qué los estaba llamando? Si nosotros podemos mirar el significado de la cruz de Cristo, lo estaba llamando a una vida de obediencia, a una vida de humillación, a una vida de sufrimiento, a una vida de muerte, literal y ¿cuál es la palabra? Figurativamente. ¿A quién le pudiera agradar un llamado como esos? ¿A quién se le pudiera ser agradable un llamado a seguir a un maestro y el costo que hay que pagar es eso, obediencia, humillación, sufrimiento y muerte? Hace 2000 años, ¿verdad?, que Jesús pronunciaba estas palabras y les decía yo, con el tiempo, con los años se va diluyendo el mensaje genuino, verdadero de Jesucristo, las palabras que Él dijo. Muchos piensan que hay que ir adecuando el mensaje, ¿verdad? Conforme los tiempos hay que irlo adecuando a los tiempos. Este mensaje es muy anticuado, no aplica para el tiempo de hoy. Sin embargo, la obediencia, hermanos, es requerida completamente para cada cristiano, para cada creyente. La humillación es la muerte del yo, es la muerte del orgullo. El orgullo es la raíz de prácticamente todos los males que nos aquejan a nosotros como seres humanos.
Nosotros pensamos que aquella persona orgullosa es únicamente la persona que se ostenta, ¿verdad? Que saca el pecho hacia adelante y que se ostenta de muchas cosas, pero el orgullo se manifiesta de muchas maneras. El Señor Jesús, en la enseñanza del Sermón del Monte, les enseñaba a sus discípulos también esas palabras acerca de la muerte, del orgullo, de la muerte del yo. Si alguien te hiere en la mejilla derecha, pues ¿cómo debes de reaccionar? Pues nada más y nada menos que pon la otra mejilla. ¿Qué enseñanza tan agradable pudiera ser esa? Si alguien te pide que lleves su carga una milla, si te carga, ¿verdad?, con las cosas que él va cargando y te obliga a llevarlo una milla, pues no la cargues una milla, carga las dos. Era la obligación, era una ley para los judíos que cada ciudadano romano, cada soldado romano tenía el derecho de obligar a un judío a llevar sus cargas por una milla. Eso era la ley, lo permitido. Pues no se la lleves una, llévasela dos. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, ama a los que te aborrecen, ora a los que te maldicen. Amar a nuestros enemigos. Estas son enseñanzas. La humillación, hermanos, es una renuncia al yo. El sufrimiento. ¿A quién le gusta sufrir en esta vida? Tratamos de evitarlo a toda costa. Ha tenido mucho éxito esta secta brasileña, ¿no? Pare de sufrir. Ese es un mensaje muy atractivo y que llena esos lugares, ¿verdad? ¿Quién no quiere parar de sufrir? Sin embargo, el llamado de Jesús a nosotros es un llamado que muy posiblemente vamos a padecer por causa de Jesucristo. El sufrimiento, morir. Para estos hombres era literal, era una realidad la posibilidad de morir por causa de Jesús. Y les repito, muchos entregaron sus vidas por causa de Jesucristo, pero tiene un significado también simbólico. El hecho de morir a nosotros mismos, a nuestra naturaleza pecaminosa. Dice la palabra de Dios que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí, todas son hechas buenas. Fíjese lo que el Señor Jesús está diciendo, hermanos. Así como estás, no me sirves para gran cosa. Estás echado a perder por el pecado, por la maldad. Todos somos pecadores. Así no le servimos al Señor en sus caminos. ¿Quieres ser mi discípulo? Así no me sirves. Es un llamado radical, hermanos, a servir al Señor Jesucristo en una negación completa y total. Es un llamado serio para todos a servir al Señor Jesucristo como discípulos. Es un llamado radical, hermanos. Estoy consciente que no es un llamado atractivo para el hombre natural. El hombre carnal lo rechaza, ¿verdad? No lo quiere. Seguramente de todos los que estaban escuchando estas palabras de Jesús, pues seguramente la gran inmensa mayoría no lo recibió. En el Sermón del Monte, ¿qué dijo el Señor? Entrad por la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que caminan por ahí. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. El mensaje de Jesús originalmente no es un mensaje popular que atrae a multitudes de personas dispuestas a seguir a Jesús. Cuando la Biblia habla de multitudes, que multitudes seguían a Jesús, le seguían por los milagros que él hacía, por la multiplicación de los panes, por las
sanidades de los enfermos, por las personas que resucitaba. ¿Quién no se siente atraído ante esas cosas? Pero una vez que el Señor Jesús empezaba a hablar su palabra, se empezaban a esparcir, se empezaban a ir. De tal manera que a sus discípulos les dijo en una ocasión en Juan capítulo 6, ¿ustedes también se quieren ir? Como aquellos hombres, estas palabras, ¿verdad? De Pedro, ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Por qué le parecerían tan atractivas estas palabras a estos hombres? Este es el llamado, hermanos, del Señor Jesucristo para todos aquellos que quieren seguirle. El llamado es para todos, hermanos, y es de vida o de muerte. Si el discipulado era cosa seria, el discipulado, vamos a decir, secular, el de los filósofos griegos hacia sus discípulos, el de los rabinos judíos para sus discípulos, era un llamado serio. El llamado de Jesucristo para todos a seguir es un llamado hiper serio, que no debe de ser tomado de ninguna manera a la ligera. Y por esa razón el Señor es bastante honesto en decirle las consecuencias que vienen por seguirle, el costo, lo que nos va a costar a cada persona que sigamos a Jesús. Obviamente ninguno de nosotros tenemos una negación, una renuncia, una disposición a pagar un precio, no la tenemos nosotros de una manera instantánea, ¿verdad? No nos convertimos al Señor el siguiente día como aquellos discípulos que le dijeron al Señor, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Esa era la percepción de ellos, pero todavía no lo habían dejado todo, ni le estaban siguiendo de una manera comprometida. Esa es la percepción que nosotros tenemos. Este llamado de Jesús, hermanos, a ser su discípulo, no estamos hablando nosotros de que la salvación de nuestras almas tiene un costo, ¿verdad? Que tenemos que pagar nosotros un alto costo por poder acceder a la salvación de Dios. Porque la salvación es gratis, ¿verdad? El Señor Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Sin embargo, esta idea de la gratuidad, hermanos, de que aquello que es gratis a veces nos trae una confusión a nosotros y pensamos que no nos va a costar absolutamente nada. La salvación es gratis simplemente porque no la podemos pagar, porque el costo es tremendamente alto, tan alto que no lo podemos nosotros pagar. Fue necesario que Jesús viniera a este mundo y Él pagara ese precio por nuestra salvación. Sin embargo, en el mismo proceso de la salvación, de la conversión de nuestras almas, cuando Dios está operando en nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo y está trayendo una convicción a nuestras vidas, porque cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, el Espíritu Santo ha estado trabajando, convenciéndonos de pecado, de que somos pecadores, de que hay una necesidad de nosotros de ponernos a cuentas con Dios. Cuando nosotros estamos en el umbral de la conversión, el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu que tiene que haber una ruptura, que tiene que haber un desprendimiento, que tiene que haber una renuncia, que tiene que haber una negación en nuestras vidas. Cuando es Dios, el Espíritu Santo, a través de su palabra convenciéndonos, hay un entendimiento dentro de nosotros, tal vez no perfecto, no lo sabemos, pero lo percibimos, que hay algo que se tiene que romper dentro de nosotros. Hay una lucha, ¿verdad? En mi experiencia personal de conversión, cuando el Señor me salvó, en esos días previos, yo se los he platicado, estaba en un centro de rehabilitación y yo sabía que el Señor me estaba llamando, y yo sabía que debía de haber una ruptura en mí, una renuncia a cosas que me tenían a mí atado, que agradaban a mi naturaleza carnal, a mi naturaleza pecaminosa, y que
Se me hacía en gran manera difícil desprenderme de ellas. En mi caso, hermanos, con pena se los digo, eran las adicciones, eran tantas cosas escandalosas que había en mi vida y que yo sabía que debía de cortar. Entonces, en ese sentido, hermanos, yo no podía hacer algo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Yo no podía salvarme a mí mismo. Yo tenía que llegar delante del Señor Jesús pidiendo misericordia, pero habiendo una disposición a renunciar a mi vida pasada. Mi situación era esa. Pero ¿cuál era la tuya? Tal vez no eran las adicciones, pero tal vez eran otras cosas también que forman parte de la naturaleza pecaminosa del ser humano. Tal vez era aquella naturaleza propensa, ¿verdad?, a estar contendiendo todo el tiempo con las personas, enemistándome. Tal vez era la envidia, tal vez era el orgullo, tal vez era la amargura. Tantas cosas que el Señor trae convicción a nuestras vidas y que nos tiene, cosas que nos tienen bien atrapados y que dentro de nosotros sabemos que tiene que haber un desprendimiento, que tiene que haber una ruptura. Que escuchamos la voz del Señor Jesucristo diciéndonos: si quieres venir en pos de mí, así no me sirves. Y tampoco puedes hacer nada por ti mismo. Tienes que venir en pos de mí, con una disposición en nuestras almas, a negarnos a nosotros mismos y a tomar la cruz de Cristo. No hay una entrega total como aquellos hombres. Nosotros lo hemos dejado todo de una vez y para siempre. Esto es un proceso en nuestras vidas que incluye la conversión de nuestras almas. Y que de ahí para adelante sigue un proceso de santificación en nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos esa experiencia maravillosa de la conversión y que hemos renunciado a esas cosas y que se manifiestan unos cambios profundos en nuestra vida, pero la vida sigue caminando, ¿verdad? Sigue corriendo. El tiempo sigue pasando en nuestro caminar con Cristo, en los caminos del Señor. Hay una palabra que dice el Señor aquí, cuando pide tomar la cruz, dice: tome su cruz cada día. Este es un proceso continuo, diario. Proverbios capítulo 4, 18 dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando salí de aquel centro de rehabilitación y comencé a congregarme en una iglesia y comencé a vivir mi nueva vida como creyente, como cristiano, al paso del tiempo yo me di cuenta que había otras cosas a las que yo tenía que renunciar, que tenía que tomar mi cruz cada día en obediencia al Señor y seguirle. Yo recuerdo que comencé a servir dentro de la iglesia, pero al mismo tiempo tenía muchas necesidades económicas. Tal vez ya le he comentado esto, pero por lo regular, por mucho tiempo yo tuve dos trabajos. El trabajo que tengo hoy en día, y procuraba tener otra entrada más, porque había necesidad económica y quería suplir las necesidades para mi familia. Pero así como en aquel primer día el llamado del Señor a renunciar a este mundo y seguirle a Él, comenzaba a escuchar, no literalmente, pero en mi corazón, la voz del Señor Jesucristo, el llamado a la renuncia, a la negación, a tomar la cruz y servirle. Yo recuerdo que comencé a pensar, yo necesito
dejar de trabajar por las tardes, limitarme a mi trabajo únicamente para poder servir al Señor como su verdadero discípulo. Sin embargo, era tan fuerte la lucha, hermanos, era tan difícil la decisión que la postergué por mucho tiempo, total que nunca llegué por mí mismo voluntariamente a esa convicción, a esa decisión. Fue Dios después, a través de los tratos con el Señor, poniéndome en situaciones difíciles donde tuve que meditar y tuve que tomar esa decisión de renunciar, ¿verdad? Eso que me tenía a mí atrapado. El hecho de tener otro trabajo para tener más entradas y poder suplir, según yo, las necesidades para mi familia, pero que me estaba impidiendo a mí poder servir a Jesucristo como Él se merecía. Entonces, en ese aspecto, en aquel tiempo, hermanos, a mí no me estaba costando mucho servir a Cristo. Me estaba costando mucho suplir las necesidades de mi casa, me estaba costando mucho suplir las cuestiones materiales, la comida, el alimento, me estaba costando demasiado. Me estaba levantando muy temprano, me estaba yendo tarde a dormir, me estaba desgastando físicamente, estaba pagando un precio muy alto. En algunas ocasiones, se los he comentado, me dio por hacer ejercicio, empezaba, iba a correr, terminaba mis 2 jornadas de trabajo y en la noche me iba a correr. Y allá corriendo comenzaba a meditar, el Señor en su misericordia haciéndome ver si este precio que estás pagando por estas cosas los pagaras por servirme, otra cosa sería. De ahí la pregunta, ¿verdad? Al estar meditando estas palabras, el decir, ¿cuánto te está costando? Las cosas en este mundo cuestan, hermanos. Y a veces nosotros estamos dispuestos a pagar un precio muy alto, ¿verdad? Para poderlas conseguir, para poder hacernos de ellas. Pero al voltear a ver el precio que nosotros estamos pagando por servir a Jesús, hermanos, en lo personal me da vergüenza, me da dolor y siento tristeza por mí mismo al ver la manera en que estoy sirviendo a Jesús. Considerar la seriedad del llamado de Cristo y el costo que nosotros debemos de estar dispuestos a pagar, simple y sencillamente, me doy cuenta que no lo estamos haciendo así, que no lo estoy haciendo así. El tomar la cruz para nosotros, hermanos, es el mismo significado que lo tuvo para Jesús, que se hizo obediente hasta la muerte. La obediencia total, no parcial a la palabra de Dios. La verdad de las cosas que si nosotros analizamos nuestra vida, cómo nosotros vamos y venimos, cómo nosotros tomamos decisiones, cómo nosotros hacemos lo que tenemos, cosas importantes en nuestra vida, no consideramos mucho lo que el Señor tiene que decir al respecto, sino que hacemos lo que nosotros queremos hacer. Le dijo el Señor Jesús a sus discípulos en una ocasión, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo les digo? Hombres cristianos, casándose con muchachas que no son cristianas, muchachas cristianas casándose con hombres que no son cristianos. Mujeres, hombre y mujer, yéndose a vivir juntos sin casarse, yendo a una iglesia. El divorcio está a la orden del día. Y no quiero ser duro con las personas porque hay personas aquí que han padecido del divorcio. A veces es inevitable, ¿verdad? A veces no es la persona la culpable, algo sucedió, pero es una situación que nosotros miramos continuamente, ¿verdad? El pastor fulano se divorció y se volvió a casar y ahora él y la nueva mujer están pastoreando tal iglesia. Situaciones específicas que hacemos nosotros, hermanos, sin considerar a Dios.
Vamos y venimos, hacemos lo que nosotros queremos porque no hemos aprendido, no hemos escuchado la voz o la hemos ignorado, el hecho de negarnos a nosotros mismos. Es un llamado del Señor Jesús, un recordatorio para su iglesia, de que el llamado al discipulado, el llamado a seguirle a Él como discípulo, es un llamado sublime, serio, pero nos va a costar. Servimos en una iglesia como un servidor, como pastor. En la comodidad de mi casa, en la refrigeración, sentado cómodamente en una silla acolchonada, resguardándome del calor. Y cuando estoy así, viene a mi mente el apóstol Pablo, por ejemplo, encerrado en una prisión, no solamente sin ninguna comodidad, sino con todas las incomodidades que se pudiera imaginar, pero sin renunciar a seguir a Jesucristo, seguir sirviéndole en esas condiciones, porque tenía claro el costo que debía de pagar por servir a su maestro y el privilegio que esto significaba. En una ocasión comenzamos a servir en una misión en el Valle de Mexicali. Nosotros íbamos de cajón los miércoles, teníamos que estar ahí, y los domingos hacíamos grupos y se turnaba, a cada grupo le tocaba un domingo. La obra era pequeña, no prosperaba. Iban unas poquitas mujeres, de repente iba un varón, un joven. Obviamente ahí se tenía que hacer más. Yo recuerdo que ahí las personas que iban ahí me decían a mí pastor. Yo no era pastor, estaba trabajando ahí, pero me decían pastor. Y yo recuerdo que empecé a meditar. Si yo quiero trabajar más firmemente aquí, yo tengo que comprometerme. Tengo que dejarme de hacer grupos y venir yo los domingos y venir los miércoles también. Pero resulta que los domingos, ¿verdad? Los fines de semana, pues yo me congregaba ahí, pero de repente, pues las salidas, ¿verdad? El fin de semana, no, pues entonces voy a estar renunciando a aquello. El punto es, hermanos, que todos nosotros que servimos al Señor de alguna o de otra manera, que tenemos un ministerio en la iglesia, que sirves dando clases a los niños, que sirves en la alabanza, que servimos en la predicación, que servimos de alguna o de otra manera. La pregunta está ahí, ¿verdad? ¿Cuánto nos está costando? Dice el Señor Jesús, tomes tu cruz cada día y sígame. No dice, tómala cada domingo y sígueme. Tómala cada viernes de oración, pero son nomás 3 viernes porque uno descansamos. El domingo nomás y 3 viernes. Y sígueme. Tome su cruz cada día. Llega un momento en nuestras vidas, nuestra renuncia no es total, no es completa, es un proceso. La pregunta es, ¿en qué parte del proceso estamos nosotros? ¿A qué tanto hemos estado nosotros dispuestos a renunciar? ¿No has sentido el llamado de Dios en tu servicio, en tu ministerio, que Dios te está llamando a dar más? ¿Qué es más? Es todo, hermanos, es tu vida entera. El estar dispuesto a humillarse, cuando el Señor habla de la humillación, se humilló a sí mismo. ¿Quién en su sano juicio estaría dispuesto a pasar vergüenzas? ¿Verdad que decimos a veces, no, me da vergüenza, no lo voy a hacer porque me da vergüenza, porque es algo que queremos nosotros a toda costa evitar?
Sin embargo, el Señor Jesús sabía que iba a la cruz, sabía que en esa cruz, hermanos, lo iban a desnudar completamente a la vista de todas las personas, que lo iban a golpear, que lo iban a bofetear, que lo iban a escupir, cosas que a nosotros nos darían harta vergüenza que nos hicieran públicamente. Sin embargo, el Señor nos está llamando a matar el orgullo, a estar dispuestos, hermanos, a ser humillados si es necesario por servir al Señor. Les menciono estas palabras para que nosotros entendamos hasta qué punto nosotros debemos estar dispuestos en nuestro servicio a Dios. Tal vez no tengas un ministerio en la iglesia, tal vez no seas maestro, no estés en la alabanza, no prediques, pero si estás sirviendo a Jesucristo, ¿cuánto te está costando? El sufrimiento, hermanos. Nosotros pensamos que cuando venimos a los caminos del Señor como les decía hace unos momentos, vamos a parar de sufrir, ¿verdad? Pensamos que el cristianismo es para solucionar problemas. Cuando vienen los primeros sufrimientos a nuestras vidas, nos hacemos a un lado, damos un paso al costado. Cuando el Señor Jesús, fueron las primeras palabras que les mencionó a sus discípulos: tienes que estar dispuesto, si es necesario, a padecer por causa de mí, de mi nombre. No nos hicimos cristianos para recibir reconocimientos, para recibir la aceptación de las personas, para recibir honores, para recibir fama. No, fuimos llamados, si es necesario, a sufrir por el nombre de Jesucristo. Fuimos llamados a morir, hermanos, a nosotros mismos. El texto que leímos hace unos momentos en Filipenses, en el verso 6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse y no soltarse de ahí. Nosotros nos aferramos a muchas cosas y no nos queremos soltar de ahí. Innumerables veces me doy cuenta, hermanos, que estoy vivo todavía, que mi naturaleza carnal palpita todavía, que respira, que tiene tendencias. Me doy cuenta ocasionalmente, el Espíritu Santo nos da testimonio: hey, estás más vivo que ayer. Es necesario, porque nos habla cada día a morir, a estar dispuestos a morir a las comodidades, a lo que nosotros deseamos, a lo que nuestra carne anhela. Está haciendo mucho calor, ¿verdad? Este día quiero pasármela disfrutando. No, Dios no nos ha llamado a eso. Es necesario, hermanos, el esparcimiento, es necesario el descanso de vez en cuando, porque somos seres humanos que necesitamos descansar, somos frágiles. Pero el llamado que Dios nos hace es un llamado a pagar un precio muy alto, hermano. Las ecuaciones no son muy difíciles, en realidad. Es simplemente una cuestión de sumas, ¿verdad? De restas, de cuestión de matemáticas, tal vez. Si yo saco la cuenta cuánto tiempo paso haciendo las cosas que como cristiano debo de hacer, si saco una cuenta cuánto tiempo paso leyendo la Biblia, cuánto tiempo paso orando, cuánto tiempo paso activamente sirviendo al Señor, cuánto tiempo acumularé, 1 hora, 2, 3, entendiendo que el día tiene 24 horas. ¿Cuánto tiempo acumularé haciendo las cosas que tengo que hacer como cristiano? Leer la Biblia, orar, congregarme, servir al Señor, compartir el Evangelio con otros. ¿Cuánto tiempo? Si sumo cuánto tiempo descanso durante el día, cuántas horas duermo, cuántas horas paso de esparcimiento, cuántas
¿Cuántas horas trabajo? ¿Cuántas horas estudio? ¿Cuántas horas me esfuerzo en otras cosas que son independientes al servicio a Dios? Irremediablemente, hermanos, me atrevo a decir, la mayoría de nosotros presentaríamos un desbalance muy grande. Están por concluir las Olimpiadas. Ahí hay personas que literalmente entregaron sus vidas para llegar a un momento y tratar de obtener una medalla, ¿verdad? Muchos de ellos, a pesar de que se prepararon toda una vida, no lo lograron. Las palabras del Señor Jesucristo en este pasaje y en muchos otros nos hablan de lo que verdaderamente significa la vida cristiana. Cuesta. La salvación es gratis, porque no la podemos pagar. Pero seguir a Jesús como sus discípulos es costoso. Y la pregunta es esa precisamente: ¿cuánto nos está costando? Esta pregunta me la hice a mí mismo primero cuando volví a estudiar estos pasajes. Porque algo que debe de haber en nosotros es una inconformidad, ¿verdad?, hacia nosotros mismos. Es una honestidad hacia nosotros mismos. Poder reflexionar en la manera que nosotros estamos sirviendo al Señor. Muy probablemente muchos nos encontremos tratando de salvar nuestras vidas, ¿verdad? Mientras más nosotros duremos en esa indecisión, el tiempo se va a pasar. Dice el verso 24: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿A qué vida se refiere? A la vida natural, a la vida que quiera hacer lo que ella quiera. Tomar sus propias decisiones, hacer lo que yo quiera. No quiero servir a Jesús como su discípulo porque literalmente pues quiero seguir haciendo lo que mi naturaleza carnal desea. Muchos de los que nos llamamos cristianos vivimos muchos años en la iglesia haciendo lo que nosotros queremos. Y el costo que estamos pagando es mínimo. Entonces aquí hay que mirar con suma seriedad si lo que nosotros estamos haciendo es tratando de salvar nuestra vida. Porque son radicales estas palabras, ¿verdad? Sufrimiento, humillación, muerte, obediencia, negación, cruz. No, mejor aquí de lejos. Eso trae como consecuencia, dice: el que quiera salvar su vida la perderá. Es decir, que va a haber un día final, ¿verdad? Son cosas radicales de la palabra, ¿no? Que muchos no mencionan porque suenan como anticuadas, como que eso ya no cuadra, ¿no? Como que el día final, el día del juicio. Ya la gente no cree eso, pero la palabra de Dios, hermanos, es eterna, y las verdades de Dios son eternas, y un día nosotros vamos a estar en su presencia. El verso 26 dice: el que se avergonzare de mí y de mis palabras, y de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, en la del Padre y de los santos ángeles. Cuando un día estemos en su presencia y escuchemos las palabras terribles del Señor que nos diga: apártate de mí porque no te conozco. Sí, gozamos la vida, ¿verdad? Hicimos lo que quisimos. No nos comprometimos mucho, ¿verdad? Caminamos por la orilla, pero
hicimos lo que quisimos, salvamos nuestra vida. Es el autoengaño, ¿verdad? No la salvaste, la perdiste irremediablemente. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. ¿A qué le llama el Señor el que pierda su vida? Es una vida maltratada, hermanos, que no sirve, pecaminosa, que nos ha traído muchos problemas, muchas angustias, muchos sinsabores. Por eso el Señor me dice, así no me sirves, ni a ti mismo te sirves. Si tú pierdes esa vida, no te pierdes de nada. Al contrario, vas a ganar la vida eterna. Ese es el llamado del Señor, hermano, radical, que no debemos de olvidar por más que pase el tiempo, por más que otros diluyan el mensaje, otros traigan, lo adecúen a los tiempos que estamos viviendo. Tenemos que pensar, seguir a Cristo es costoso, pero hay una recompensa: la vida eterna en la presencia del Señor. Por último, quiero leerles unas palabras que siempre me han conmovido mucho. Creo que alguna ocasión se las leí, acerca de un joven llamado David Brainerd. Es un libro pequeño que leí en una ocasión en el internet, lo puede encontrar en PDF. Lo puede encontrar como el diario de David Brainerd o el estudiante que oraba mucho. Este joven murió a muy temprana edad, muy joven, y en sus últimos días estuvo en la casa de un gran siervo de Dios llamado Jonathan Edwards, que lo cuidó hasta el último día de su vida. Y cuando este joven murió, Jonathan Edwards se quedó con el diario que él escribía, y basado en ese diario él escribió este pequeño libro. No es que el joven haya escrito un libro para contar sus experiencias, ¿no? Simplemente tenía un diario que aquel hombre pensó que sería valioso para la iglesia y lo publicó. Y al principio del libro él escribió estas palabras. Dice: un joven que vivió 29 años, 5 meses y 19 días de edad. Cuando llama la mayoría de los jóvenes pensando ansiosamente en qué gastarán sus vidas, David Brainerd ya había gastado completamente la suya. Una corta vida en la cual vivió solo 8 años como cristiano, y 4 de ellos los vivió en el campo misionero. Al terminar este libro están unas palabras del mismo David Brainerd que él escribió en su diario a su hermano de sangre llamado Israel, y le escribió estas palabras: digo ahora que estoy muriendo, que ni por todo lo que hay en el mundo habría yo vivido mi vida de otra manera. Heme aquí, Señor, envíame a mí hasta los confines de la tierra. Envíame hasta los pieles rojas del monte. Aléjame de todo lo que se llame comodidad en la tierra. Envíame, aunque me cueste la vida, si es para tu servicio y para promover tu reino. Yo tengo la convicción, hermanos, que si un día Dios nos llamó a sus caminos, a seguirle y a servirle, y puso su Santo Espíritu en nosotros, irremediablemente vamos a seguir escuchando su voz, su llamado a seguirle como discípulos, a negarnos a nosotros mismos y a seguir tomando la cruz. Cuando estemos sentados en nuestras casas o en nuestras iglesias, y que de repente Dios trae a nuestras mentes la manera que estamos viviendo nuestro cristianismo, llevándonos a una reflexión personal, guiados por el Espíritu de Dios, irremediablemente vamos a
a caer en la cuenta que nos estamos quedando cortos. Sentimos la urgencia en nuestro corazón, en nuestra necesidad de entregarnos cada vez más al Señor. Es el proceso, hermanos, al que hemos sido entregados todos nosotros, a ser llamados por el Señor Jesús como sus discípulos. No nos deja en paz. No nos deja a nosotros por nuestro bien hacer lo que nosotros querramos, tal vez por un tiempo, ¿verdad? Por un tiempo nos rebelamos, desobedecemos. Sin embargo, la gracia y la misericordia de Dios siempre está ahí, trayéndonos sus palabras siempre, un llamado a entregarnos, a pagar un precio cada vez más alto. Por eso es una buena pregunta que todos nosotros debemos de hacernos. ¿Cuánto nos está costando nuestro cristianismo? Servir a Cristo no nos cuesta parcialmente, nos cuesta literalmente todo. La realidad de nuestra naturaleza está ahí, la lucha, hermanos, constante en nuestras vidas. Pero la palabra de Dios, que a veces suena dura, difícil, sin embargo es para que nosotros reflexionemos y amoldemos nuestras actitudes y nuestros pensamientos a la voluntad de Dios.